Hola, bienvenidos un día más a este curso de educación vial. Bueno, hoy os voy a hablar de las preferencias de paso, es decir, un ámbito normativo que es el ADN de las normas de circulación y en el cual se apoyan buena parte de los principios de seguridad vial. Bueno, pero antes de entrar en materia, vamos a resolver la pregunta con la que cerramos el programa anterior, el capítulo anterior. Si recordáis, planteábamos la cuestión siguiente: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería la actuación correcta si observo cuando voy circulando con mi coche que el vehículo que me sigue se pega mucho a la cola de mi coche? Es decir, se está acercando mucho a la parte trasera de mi coche. ¿Qué sería lo correcto de hacer ahí? Bueno, esta situación incómoda que hemos sufrido todos en alguna ocasión, y los que estamos en el coche bastante a menudo, todos los días ocurre algo de esto. Siempre, bueno, o sea, hay algún conductor que, bien por desconocimiento de la importancia que tiene dejar las distancias de seguridad, o bien por prisas o por cualquier situación o cualquier circunstancia, se acerca mucho a la cola de nuestro coche. Esto, aparte de incómodo, es muy peligroso, muy arriesgado para nosotros, ya que, como vimos en el programa anterior, bueno, pues se producen al año muchísimas lesiones, incluso fallecimientos, porque alguien no respetó la distancia de seguridad con el vehículo que iba delante, y al pegar un frenazo brusco le embiste por detrás, y esto puede ser causa de graves lesiones. Esta situación, digo que además de incómoda, es muy peligrosa. El riesgo real en esta situación se produce si nosotros, en esas circunstancias, tenemos que dar un frenazo brusco, cosa que puede ocurrir en cualquier momento. No sabemos en qué momento vamos a tener la necesidad de dar un frenazo brusco. Bueno, si esto sucede y el coche que viene detrás viene muy pegado, lo que va a ocurrir va a ser que nos alcance y nos dé un golpe por detrás. Por tanto, lo que tenemos que evitar en esta situación es eso, evitar, igual no, pero disminuir las posibilidades de tener que dar un frenazo brusco. Y esto lo conseguimos pues alejándonos bastante del vehículo que va delante. Es decir, cuando vamos circulando, procuraremos siempre dejar más distancia de seguridad de la habitual si alguien se nos pega a la parte trasera. Al llevar mucha distancia con el vehículo que tenemos delante, vamos a poder observar con mayor antelación cuando ese vehículo frena, y así nosotros vamos a poder hacer una frenada más suave, más progresiva, y además vamos a poder tocar el freno avisando al que viene detrás con las luces de frenado de que estamos haciendo una frenada. Pero siempre hacer una frenada lo más suave posible. En un caso extremo, que el de detrás viene agobiando mucho, pues también se podría procurar que nos adelante, facilitar que él nos adelante, ¿verdad? Pero bueno, la medida más extendida, que más veces se va a poder realizar cuando ocurre eso, es alejarnos mucho del vehículo que va delante, porque nosotros no podemos manejar la distancia que él, que viene por detrás, deja con nuestro coche. Eso va a depender de él. Cada uno y cada una que conduce es responsable y puede manejar la distancia que deja con el vehículo que le precede, con el vehículo que va delante, ¿verdad? Pero no con el vehículo que va detrás. Bueno, esto para resolver la pregunta con la que cerramos el programa anterior. Vamos a hacer, como hicimos en los otros programas, una serie de preguntas relacionadas con lo que vamos a hablar a continuación, para ver cómo andamos de conocimiento sobre esto, y repetiremos las mismas preguntas al final de este programa, para ver cómo, bueno, lo que hemos aprovechado esta explicación. La primera pregunta dice: ¿por qué carril es más correcto circular en una glorieta o rotonda? ¿Por qué carril es más correcto circular? La respuesta A dice: por el carril derecho, a secas. La B: depende de la salida que se vaya a tomar. Y la C: por el carril izquierdo para facilitar la entrada de los demás. Bueno, la siguiente pregunta dice: cuando me cambie de carril, ¿tengo que ceder el paso a los que circulen por el carril al que me voy a desplazar? La respuesta A dice: si me desplazo hacia el lado derecho, hacia el derecho, sí, pero si lo hago hacia el izquierdo, no. O sea que depende de a qué lado me desplace,
¿Tengo que ceder el paso a los que van circulando por ese carril al que yo me meto o no? Eso lo plantea la respuesta A. La B dice que no hay que ceder el paso, porque tengo preferencia al cambiarme de carril. Y la opción C dice, sí, ceder el paso a quienes circulen por el carril al que me desplazo. O sea que sí, tendré que ceder el paso. No plantea ninguno de los dos lados, por tanto se entiende que siempre que nos desplacemos a otro carril deberemos ceder el paso a los que circulen por él. Bien, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿dónde tienen preferencia los peatones y los ciclistas? ¿Se entiende? ¿Dónde tienen preferencia sobre los automóviles? La A dice, en los pasos para ellos, es decir, pasos para peatones y pasos para ciclistas, y en los cruces cuando el vehículo haya hecho un giro. Bueno, la B, en los pasos para ellos solamente. Y la opción C, en cualquier sitio. Bueno, eso, como decía, lo volveremos a pasar al final del programa para ver y comentamos la respuesta correcta. Me imagino que escuchando la explicación que vamos a dar, pues os quede claro cuáles son las respuestas correctas a estas tres preguntas. Bueno, pues empezamos con las preferencias de paso. Como os decía, es un ámbito normativo fundamental en la seguridad. Además, tiene una gran importancia, además de esto, porque nos incumbe absolutamente a todos los que nos desplazamos por las vías públicas, no solamente a los que vamos en coche o vamos en un automóvil, sino también a los que van andando, los peatones, también a los ciclistas. Es decir, todos estamos involucrados en el respeto de las preferencias de paso y en conocer, pues cómo está regulado este ámbito normativo, ¿no? Las normas y las señales de preferencia de paso tienen la función, nada más y nada menos que de generar un sistema organizado en el que se consiga organizar todos los cruces de trayectorias. Como estáis viendo en la imagen, cuando nos desplazamos lo hacemos rodeados de multitud de usuarios que llevan muchas veces otros puntos de origen y destino de sus trayectos y por tanto nuestras trayectorias se están cortando constantemente. Pueden ser pasos de peatones, pueden ser cruces, pueden ser glorietas, pueden ser etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, las normas y las señales de preferencia de paso consiguen o persiguen organizar esto para que aquello tenga unas ciertas garantías de seguridad. Como cualquier sistema organizado, la seguridad de su funcionamiento va a depender de que todos los que participamos de esa situación conozcamos perfectamente cómo está organizado aquello, cuáles son las normas, las reglas del juego que se aplican en esas situaciones. Esto es fundamental, que haya una homogeneización de comportamientos, que todos los comportamientos sean más o menos previsibles, sepamos qué es lo que va a ocurrir en función de la señalización o de la situación de ese punto de corte de trayectoria o punto de conflicto, que podríamos llamar también. Bueno, lo primero, por tanto, vamos a tratar de identificar perfectamente cuáles son esos puntos de conflicto. ¿Dónde se producen esos puntos de conflicto? Bueno, empezamos por las intersecciones, los cruces, ¿verdad? Sobre todo en ciudad, pues en una calle hay infinidad de cruces, y por tanto hay muchos puntos de conflicto. Bien, esos puntos de conflicto pues son de muy distinta naturaleza y de muy distinto tipo. Bien, vamos a clasificarlos en dos. Se pueden clasificar en dos grandes grupos de intersecciones. Hay veces que cuando se produce una intersección, como tenéis en el gráfico, una de las vías tiene prioridad respecto a la otra. ¿Por qué se le da prioridad a una vía respecto a la otra? Bueno, pues porque la vía prioritaria, por ejemplo, pues comunica dos puntos de interés, o es la vía principal de ese pueblo, de esa ciudad, o tiene más afluencia de tráfico. Bien, puede haber diversas razones. El caso es que una de las dos vías
que se cortan ahí, en ese punto de conflicto, tiene preferencia respecto a la otra. En este gráfico está representada la trayectoria A, representada con un trazo ancho, pues en ese caso sería la vía prioritaria. Bueno, ¿cómo sabemos que esto es así cuando vamos conduciendo nuestro coche? Bueno, pues los que circulan por la vía que no es prioritaria, es decir, la que debe ceder el paso a la otra vía, pues se va a encontrar con una señal pues de ceda al paso. Ahí tenéis, puede estar de forma vertical o pintada en el suelo a modo de marca vial. Bueno, en ambos casos indica exactamente lo mismo, es decir, que hay que dejar pasar a los vehículos que vienen de ambos lados, y ceder el paso además significa no molestar a los que tienen preferencia. Cuidado con esos que ajustan y pasan justo cuando viene otro. No, sí le he cedido ya, pero le has hecho frenar. Eso no es ceder el paso. Ceder el paso es pasar solo cuando no intervengas en la trayectoria o en la velocidad de los vehículos que van por la vía preferente. Bueno, y la señal de stop, pues lo mismo, puede estar vertical o a modo de marca vial pintada en el suelo. Un stop, ya sabéis, que indica lo mismo que un ceda al paso, que tiene prioridad la vía transversal, pero además hay que detenerse siempre. Hay que detenerse siempre. Aunque no venga nadie, hay que detenerse y comprobar, una vez detenido, si podemos reanudar la marcha o debemos de seguir esperando a que pasen los que vienen por la vía transversal. Esto con el ceda al paso no ocurre. Con el ceda al paso, bueno, pues no hay por qué parar si no viene nadie. Pasamos despacio, miramos y si no viene nadie continuamos. En un stop esto es lo que cambia, que hay que parar siempre. Bien, y los que circulan por la vía prioritaria, es decir, por la otra vía que representábamos en el gráfico con el trazo ancho, pues se van a encontrar esta señal que indica, pues bueno, eso, que van por una vía prioritaria en esa intersección. La intersección a la que se están aproximando, ellos tienen prioridad de paso respecto, en el caso de la imagen, respecto a los que vienen de la izquierda. Es un cruce que nos encontramos con una calle que viene de la izquierda. Bueno, esta señal está muy poco, se la utiliza bastante poco, y es una señal que, bueno, es necesaria. Es necesario que los que tienen preferencia sepan que tienen preferencia, igual que los que tienen que ceder el paso tienen que ver claramente que tienen que hacer esto, ceder el paso. Bueno, entonces hemos visto intersecciones con dos vías de distinta categoría, podríamos decir, es decir, una vía es prioritaria respecto a la otra, y luego hay también intersecciones en las que las dos vías tienen la misma importancia, se les da la misma importancia, es decir, no hay ninguna de las dos que sea prioritaria respecto a la otra. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues tienen la misma importancia, tienen la misma afluencia de tráfico, comunican puntos de la misma categoría, etcétera, etcétera. Puede ser por distintos motivos, ¿no? En ese caso, si ninguna de las dos vías es prioritaria respecto a la otra, pues normalmente no nos encontramos señales. No hay ninguna señalización regulando la preferencia de paso. En ese caso, ¿qué se aplica? Pues lo que todos sabéis, que es damos prioridad a los vehículos que vengan por nuestra derecha. Tiene preferencia los que vienen por nuestra derecha. En la imagen veis ese coche oscuro que sale de la calle que está a nuestro lado derecho, pues ese vehículo tiene preferencia respecto a nosotros. Es decir, hay que dejar pasar a los que vienen del lado derecho. Igual que ese vehículo oscuro tendrá que ceder el paso a los vehículos que vengan por su lado derecho. Y así sucesivamente todos tenemos que ceder el paso a los que salgan de nuestra derecha, de nuestro lado derecho. Esta es la norma general de preferencia que se aplica allí donde no hay señales regulando la preferencia. ¿Vale? Bueno, esa norma de ceder el paso a la derecha se aplica de forma con carácter general siempre, salvo en alguna excepción. Por ejemplo, cuando el que sale de la derecha lo hace desde una finca privada, desde su casa, desde su huerta, desde su garaje o desde un camino no pavimentado, es decir, un camino de tierra, un camino de piedras, de arena, no está pavimentado. En esos casos no hay que ceder a la derecha. Por ejemplo, en esta imagen, ese vehículo que veis que sale desde un camino de tierra no tiene prioridad aunque salga por nuestra derecha. Son excepciones a la norma general. Y otra excepción ocurre en las glorietas, en las rotondas.
Si en una rotonda no tenemos, aunque no tengamos ninguna señal indicándonos quién tiene preferencia, ya sabemos por norma que tienen prioridad los que están circulando dentro de la rotonda, ¿verdad? Los que acceden a la rotonda deben ceder el paso a los que están girando ya por su interior. Por tanto, la norma que se aplica aquí es ceder el paso a los que vienen justo del lado izquierdo, que son los que vienen por dentro. Nos encontramos por ese lado izquierdo los que vienen girando por dentro de la rotonda. Bien. Otra norma de prioridad muy importante y que no hace falta que haya ninguna señal que nos lo indique porque es una norma, es aquellos vehículos que vayan a girar a su izquierda o vayan a hacer un cambio de dirección hacia su izquierda, deben ceder siempre el paso a quienes vengan de frente, quienes vengan en sentido contrario al suyo. Este coche que veis en la imagen girando hacia su izquierda lo hace porque no viene nadie en sentido contrario. Si viniese alguien de frente, tendría que quedarse esperando en el eje de la calzada a que pase este vehículo que viene en sentido contrario, como es natural. Es una situación bastante poco deseable. Quedarse ahí en medio, pegado al eje, mientras viene un vehículo en sentido contrario y muchas veces nos pasan los que vienen por detrás, por nuestro lado derecho, es una situación bastante incómoda y bastante arriesgada además. Bueno, para eso tenemos este tipo de cruces, que tienen un carril acondicionado para girar a la izquierda. Ahí si tienes que quedarte esperando porque vienen vehículos en sentido contrario, digo si tienes que quedarte esperando antes de girar a la izquierda, porque vienen vehículos de sentido contrario, pues puedes hacerlo dentro de un carril, es decir, ya estás protegido por ese carril que veis en la imagen. Estos cruces que estáis viendo, este tipo de cruce, quiero decir, fueron muy extendidos hace unos años. Hoy ya no hay tantos, más bien hay bastantes pocos, y porque fueron sustituidos muchos de ellos por glorietas. Se cambiaron esta estructura por una glorieta. Bueno, os explico un poco porque este tipo de cruces hay mucha gente que se lía. Entonces, os explico cómo funciona este tipo de cruce. Bueno, aquí tenemos dos vías que se encuentran y una de ellas es prioritaria respecto a la otra. La vía que veis aquí, esta vía que veis que va de frente, bueno, pues esta vía es la prioritaria. Bien, ¿por qué sabemos que es la prioritaria? Hombre, fijaros, los que van por el carril derecho no se encuentran con ninguna señal que les diga que tienen que ceder el paso o que tienen que hacer stop. Por tanto, esta vía no tiene que ceder el paso a esta otra, ¿vale? Porque además salen de la izquierda. Vale, ¿por qué aquí en este carril nos encontramos una señal de stop? Que es la vía prioritaria. Bueno, pues ese stop ha de hacerse antes de girar a la izquierda para que podamos ceder el paso de forma estática, parados, a los que vienen en sentido contrario. Solamente ese stop nos dice que tenemos que ceder el paso a los que vienen de enfrente. Recordamos que no haría falta un stop, o no haría falta ninguna señal que nos diga que tenemos que ceder el paso, porque el hecho de girar a la izquierda ya nos obliga a ceder el paso a los que vienen de enfrente. Pero bueno, está un stop para que se haga de forma estática, quieta. Por tanto, ese coche negro que sale de aquí, bueno, pues nosotros no tenemos que cederle el paso a él. Él nos lo tiene que ceder a nosotros, ¿vale? Si estamos en el carril central, solo cedemos el paso a los que vengan en sentido contrario. Bien, si no viene nadie, nos metemos y ese coche negro tiene que quedarse ahí esperando. Bueno, los que salen de esta calle, que es la calle que no tiene preferencia, cuando salen hacia la izquierda, fijaros, y esto es muy interesante y es lo que da una gran ventaja, entre otras cosas, a este tipo de intersecciones. Cuando está ahí esperando, tiene que esperar a que pasen los que vienen por este primer carril que se encuentra y, lógicamente, a los que van a entrar hacia allá, los que van a girar a la izquierda. Bueno, si no viene nadie de aquí, ni nadie en este stop para entrar a la izquierda, él puede salir. Puede salir aunque vengan vehículos por el carril derecho de la otra vía. Puede salir, ¿por qué? Pues porque tiene aquí un carril de espera que sirve precisamente para eso, para esperar a que pasen los vehículos que vengan por aquí. Es decir, cede el paso en dos partes. Primero, cede el paso a unos, a los que vienen por este lado y a los que giran a la izquierda, y después desde el carril central cederá el paso a los otros vehículos, a los que van por el carril de la derecha.
cosa que vemos en esta imagen, cómo ese vehículo negro está saliendo, incluso aunque viene este camión por aquí, a quien tiene que cederle el paso, sí, pero lo hace desde aquí en medio. Este tipo de cruces se instalaban en vías donde una de las dos tenía mucha más afluencia de tráfico que la otra. En este cruce, bueno, pues esta vía, la vía principal, hace unos años, antes de construir la autovía, tenía muchísima afluencia de tráfico, ¿no? Entonces era muy difícil salir desde este lado coincidiendo que no viniese nadie por ninguno de los dos lados. Por eso se diseñó este tipo de intersección, para acceder primero a unos, y cuando te has quitado de en medio a estos, sales, y desde aquí en medio ya te has quitado en medio a los anteriores, desde aquí, desde este carril de espera, ya cedes el paso solo a los otros, a los que te quedan, ¿eh? Por eso daba bastante fluidez en cruces que a priori, si no fuese por esta estructura, tendrían bastantes dificultades de fluidez. Bueno, o sea, tenemos cruces con señalización, cruces sin señalización, en los que cedemos a la derecha. Recordamos la norma general que se aplica siempre, salvo a los que salen de la derecha desde un camino privado, de un camino de tierra, o en las glorietas, que cedemos a los que vienen de nuestro lado izquierdo. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un tipo de señalización que la gente desconoce bastante, ¿eh? Los semáforos amarillo intermitente, los que están en amarillo parpadeante. ¿Qué indica un semáforo amarillo intermitente? Bueno, pues si preguntas a la gente, todo el mundo más o menos sabe que indica eso, pasar con precaución. Pero todo el mundo se queda ahí y tiene un mensaje mucho más largo, ¿eh? Un semáforo amarillo intermitente indica eso, pasar con precaución, pero respetando las señales que acompañen al semáforo. En la imagen veis un semáforo amarillo intermitente y hay un stop. ¿Hay que hacer el stop? Sí. Porque el semáforo amarillo intermitente no impide que hagas el stop, es decir, complementa al stop. Y además, si en la intersección regulada con semáforo amarillo intermitente no hubiese ninguna otra señal, bueno, pues habría que ceder el paso a toda la vía transversal. Es decir, funciona igual que un ceda el paso, ¿eh? O sea, cuidado, porque estos semáforos, esto que estoy comentando, la gente prácticamente lo desconoce y es muy importante, puede ser muy importante. Fijaros que tenemos que ceder el paso a toda la vía transversal, si no hay ninguna otra señal, ¿eh? Claro, cuando tenemos que ceder el paso a los demás, cuidado, porque los que vienen por la vía prioritaria saben que tienen preferencia. Por tanto, si ellos, que saben que tienen preferencia, no ponen el suficiente cuidado y nosotros desconocemos que tenemos que cederles el paso, pues va a depender muchas veces de la suerte que aquello salga bien, ¿eh? Por tanto, mucho cuidado con esta materia que estamos tratando. Bueno, un punto donde hay que ceder el paso y en la práctica se generan situaciones de bastante riesgo es en las entradas a autopista-autovía, a través de un carril de aceleración. Bueno, los que tienen que ceder el paso son aquellos que se incorporan a la autopista-autovía. Veis en la imagen que claramente hay una señal de ceda el paso. Aunque no hubiese señal de ceda el paso, al hacer un cambio de carril ya es suficiente para tener que ceder el paso a esos que van por la autopista-autovía. La duda y las confusiones en esto que estoy comentando vienen por esa norma que dice que los que van circulando por la autopista-autovía, al ver que alguien quiere incorporarse, tienen que hacer todo lo posible por facilitarle la incorporación. Ojo, facilitar la incorporación no es ceder el paso. Facilitar la incorporación es más casi un gesto de cortesía. Los que van por la autopista-autovía, lo que pueden hacer para facilitar la incorporación, pues es cambiarse al carril izquierdo. Bien, ese camión seguramente que no lo puede hacer porque le vienen adelantando. Tiene algún vehículo a su izquierda y no puede desplazarse hacia ese carril. Bueno, pues si no puede cambiarse de carril, pues nada, sigue por el carril derecho. También habría más opciones de facilitar la incorporación, que es, bueno, pues el camión podría disminuir un poco su velocidad para que ese vehículo que se quiere incorporar lo haga delante suyo, o incluso acelerar para que ese vehículo no se vea obligado a frenar, ¿verdad? Bueno, esto, ya digo, está
obligado a hacerlo ese vehículo que va por la autopista o autovía, en este caso el camión, siempre que le sea posible. Si no le es posible, él está en su derecho de seguir circulando tranquilamente por ese carril porque le asiste la preferencia de paso en ese conflicto, ¿vale? En ese punto de encuentro, de conflicto. Bueno, y llegamos a las rotondas, uno de los cruces más habituales hoy en día. Las rotondas son un gran invento. Primero porque unifica mucho la forma de actuar. En todas las glorietas se actúa de la misma manera. Se actúa en base a los mismos principios. Otra ventaja es que se eliminan los giros a la izquierda que veíamos hace un momento. Es decir, no vamos a tener la necesidad de quedarnos detenidos en el eje de la calzada esperando que pasen los que vienen de frente. Aquí podemos hacer el giro y salirnos por la salida pues que sea la que corresponda a nuestro destino, ¿no? Las dudas que hay sobre las glorietas son sobre todo qué pasa si me cambio de carril o por qué carril tengo que circular. Bueno, para actuar bien en las glorietas hay que tener en cuenta sobre todo dos cosas, dos cuestiones. La primera, yo creo que la conoce todo el mundo, que es que para entrar en la glorieta tengo que ceder el paso a los vehículos que estén girando por el interior, por la vía circular. Los que llegan tienen que ceder el paso. Bueno, y una vez que están en el interior, tienen preferencia sobre los que acceden a la glorieta. Una vez que estás dentro de la glorieta, ya tienes tú la preferencia de paso. Esa es una de las cuestiones. La segunda, que se aplica no solo en las glorietas, se aplica en cualquier tipo de vía. Bueno, pues que aquel que se cambie de carril tiene que ceder el paso a los que van por el carril al que él pretende incorporarse. Esto se aplica con carácter general, ¿vale? Por tanto, esto que acabo de comentar ya resuelve muchas dudas, o debiera de resolver muchas dudas, sobre por qué carril circular. Bueno, yo siempre circulo por el carril de la derecha. Si me preguntas si se puede circular por el carril izquierdo, sí, pero tiene inconvenientes. Los comento. Si circulamos por el carril de la derecha, imaginémonos que entramos por esta calle de aquí y vamos a la calle que está justo enfrente. Si nos metemos por el carril de la derecha, cedemos el paso en este punto para entrar en la glorieta y cuando nos incorporamos, vamos por todo el carril derecho, ya tenemos la preferencia de paso y en este punto indicamos con la intermitencia de la derecha y tomamos la salida. Es decir, hemos cedido el paso en un punto, en la entrada. ¿Qué ocurre si circulamos por el carril izquierdo? Cosa que hace mucha gente. Bueno, pues si te metes por el carril izquierdo tienes que ceder el paso igualmente aquí. Te metes al carril izquierdo, vas por todo el carril izquierdo y en este punto, al cambiarnos de carril, tenemos que ceder el paso a los que van por el carril de la derecha. Porque para tomar la salida hay que primero introducirse en el carril derecho y por tanto hay que ceder el paso a estos. Es decir, tenemos que ceder el paso dos veces, el doble que si vamos por el carril derecho. Esta es la razón que indica que es, bueno, pues más conveniente ir por el carril de la derecha. Circular por el carril derecho solamente puede tener un pequeño inconveniente en algunos casos. Y es, por ejemplo, si vamos a hacer lo mismo de antes, nos metemos por aquí, vamos por todo el carril derecho y en este punto, cuando llegamos aquí, una persona, un conductor que viene por esta calle, bueno, pues observa que yo vengo por el carril derecho y muchos, algunos, interpretan con ello que yo es que me voy a salir por esta calle, con lo cual, de alguna manera, él se ve con el derecho de introducirse en la glorieta. Como yo ya me salgo, esto podría ser un punto de conflicto que hemos vivido en alguna ocasión. Bueno, lo que hay que hacer en ese caso es, se puede hacer en ese caso, indicar momentáneamente con intermitente izquierdo, diciéndole de alguna manera que vamos a seguir por la glorieta. Y lógicamente, si vemos que él viene muy lanzado, pues aflojamos la marcha porque aunque nosotros tenemos la preferencia de paso, lo importante es evitar un accidente. Pero, bien,
tener en cuenta que el que va por el carril izquierdo tiene que ceder el paso antes de salirse a los que van por el carril derecho. Quedaros con esta idea porque muchos conflictos de las glorietas se producen precisamente por este hecho, por cambiarse de carril sin tener en cuenta esta situación. ¿Qué tendría que hacer este coche verde para actuar correctamente? Bueno, pues al no poder tomar el carril derecho porque tiene ahí a ese coche rojo, lo que tendría que hacer sería dar otra vuelta a la glorieta, ir colocándose previamente en el carril derecho y desde el carril derecho ya tomar la salida. Bueno, ahí tenemos una turboglorieta o turborotonda. Esto es una rotonda evolucionada, es decir, introduce cambios y esos cambios lo que tratan es de evitar estos conflictos que acabo yo de comentar. Bueno, fijaros la diferencia entre una glorieta normal. Aquí tenemos que el centro no es circular, sino elíptico, y que luego la distribución de los carriles pues es diferente. Fijaros de entrada que tiene línea continua delimitándolos en algún punto, lo cual impide los cambios de carril, y que el carril derecho, fijaros cómo no continúa por la glorieta, sino que sigue por la calle, o sea, abandona la glorieta el carril derecho. Mientras que el carril izquierdo, al ser el centro de forma elíptica, se va convirtiendo poco a poco en carril derecho. ¿Vale? Y aquí tenemos que aquí nace un carril. Bueno, ¿para qué será? Bueno, pues fijaros, si el carril izquierdo en este punto pasa a convertirse en carril derecho, a su izquierda nace un carril, para ser el carril izquierdo, que aquí ya pasa a ser carril derecho. ¿Veis? O sea, tiene una forma elíptica, una forma de hélice, bueno, que va distribuyendo el tráfico con cierta seguridad. Las ventajas que tiene. Fijaros, si nosotros entramos por esta calle y vamos a ir a la primera salida, iremos por el carril derecho, lógicamente, vamos por el carril derecho y cuando estamos en este punto, los conductores que vengan por aquí ya ven que yo no les voy a interrumpir la entrada, porque ya me salgo. Es decir, no puedo continuar por la glorieta, con lo cual permite mayor fluidez de entrada de las calles que acceden a la glorieta. Por otra parte, al impedir los cambios de carril, estamos evitando los conflictos laterales que se producen en esas situaciones en las glorietas. Muchos accidentes son por estos movimientos laterales. Claro, aquí, si vamos al carril, a la calle de la izquierda, la segunda salida, entraremos por aquí y nos introducimos en el carril izquierdo sin ningún problema porque nace aquí, no hay ningún problema, solo cedemos el paso y cuando no venga nadie nos metemos en este carril y una vez que estamos en este carril ya tomamos la salida sin ningún cambio de carril que realizar, porque ese mismo carril ya es el que se sale por esa calle a la que pretendemos ir. Que en vez de ir a la segunda salida pretendemos hacer un cambio de sentido, volver a la calle por la que hemos venido, pues nos introducimos en el carril izquierdo y aquí habría que hacer un pequeño cambio de carril, un cambio de carril que no entraña riesgos, porque nos estamos introduciendo en un carril que nace ahí mismo, es decir, no puede venir nadie detrás nuestro circulando por él, por tanto no tenemos que hacer ningún ceda el paso, no tenemos que ceder el paso a ningún vehículo en ese cambio de carril, porque no puede venir nadie detrás de nosotros más deprisa. ¿Vale? Bueno, una recomendación muy útil a la hora de afrontar una turboglorieta, y es fijarse bien en los paneles que nos ponen antes de llegar a la turboglorieta, indicando las direcciones a seguir por cada una de las salidas y por qué carril llegar a la glorieta. Es muy importante que tengamos claro si tenemos que llegar por el carril izquierdo o por el carril derecho. De esta manera vamos a saber por qué carril tenemos que ir. Porque aquí estaba claro que el carril derecho es solo para ir a la primera salida, pero os encontraréis turboglorietas, en Santander hay dos, en la que el carril derecho, bueno, pues es para ir a la primera salida y a la siguiente. En otras será para ir a las tres primeras. En fin, eso depende un poco de la intersección en concreto. Bueno, pasamos a otro punto de conflicto lateral y que por tanto se aplican las normas de preferencia de paso, es en los cambios de carril. Bueno, aquel vehículo que pretenda cambiarse de carril
siempre tiene que ceder el paso a aquellos que van circulando por el carril al que él quiere ir, al que él quiere meterse. Siempre. Nos vayamos hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, da lo mismo. Siempre que nos cambiemos de carril, ha de hacerse cuando la línea es discontinua, lógicamente, nunca con línea continua, y siempre cediendo el paso a los que van por ese carril al que pretendemos introducirnos. Otro punto de conflicto donde se aplican preferencias es en los estrechamientos. Si un punto de la vía es tan estrecho que no permite el paso simultáneo de dos vehículos que vienen en sentido contrario, pues pasa en algunos puentes, en zonas rurales con mucha frecuencia, en ciudad también. Bueno, pues los estrechamientos también pueden estar regulados, la preferencia de paso, por medio de señales, como tenemos en la imagen, o sin señales. ¿Qué ocurre si hay señales? Pues que estas nos van a decir quién tiene que pasar primero. En caso de que coincidan, uno pasa y otro espera, ¿quién pasa? El que se encuentra la señal que tenemos en la imagen. Esta señal cuadrada con el fondo azul indica que tenemos preferencia de paso. Es decir, que si alguien viene en sentido contrario, él nos debe ceder el paso a nosotros. Pasamos nosotros primero. Los que vienen por ese lado que tiene que ceder el paso se van a encontrar esta otra señal circular con el borde rojo, una señal de prohibición. Esa señal prohíbe entrar en el estrechamiento si viene alguien en sentido contrario, porque, como hemos dicho hace un minuto, tiene prioridad de paso. Y luego los estrechamientos sin señalizar. Un estrechamiento que no está señalizado, que no hay señalización indicando la preferencia, pues tiene prioridad quien llegue primero. Así de sencillo. Quien llegue primero es el que pasa. Si llegaran dos vehículos a la vez, se le daría prioridad de paso a aquel que tenga más dificultades para maniobrar, dice el código de circulación. ¿Y esto qué significa? Pues que si nos encontramos de frente con un camión, tiene preferencia el camión. Si uno de los dos vehículos lleva remolque, tiene preferencia el que lleve remolque. Es decir, siempre le damos preferencia al que más dificultades tenga para maniobrar. Es lógico y es además algo pues muy normal, ¿no? Bueno, y luego tenemos esos puntos donde nos vamos a encontrar con un obstáculo, nuestro carril obstaculizado. Bien, pues lógicamente si queremos pasar ese obstáculo tenemos que pasar al carril izquierdo y tenemos que ceder el paso a los que vengan por ese carril izquierdo, como es también lógico y natural, Y luego tenemos los puntos donde tienen prioridad los peatones, porque los peatones también utilizan la vía, son usuarios de la vía, y hay puntos donde ellos, cruzando la calzada, van a tener preferencia de paso, los archiconocidos pasos de peatones. Si un paso de peatones está debidamente señalizado, y lo está cuando tiene las marcas viales, el típico paso de cebra, ahí tiene prioridad el peatón que esté cruzando o esperando. Otra cosa es si el paso de peatones está regulado por semáforo, entonces será el semáforo el que indique quién tiene preferencia. Bueno, y luego están los pasos para ciclistas. Los pasos para ciclistas se les reconoce, como estáis viendo en la imagen, porque son dos líneas paralelas entre sí, dos líneas discontinuas, paralelas entre sí, que están dispuestas de forma transversal en la calzada. Ahí tienen preferencia los ciclistas. Lo mismo que he dicho en los pasos de peatones, si hubiera un semáforo regulando o cualquier otra señal regulando la preferencia, pues será la señal o el semáforo el que indique quién tiene preferencia. En ausencia de otras señales es preferencia para los peatones, sin duda. Perdón, para los ciclistas. Cuidado porque si bien en un paso de peatones, cuando nos acercamos con el vehículo, vamos a poder ver en la mayor parte de los casos si hay que parar o no, porque se ve si hay peatones o no, más o menos controlamos ese área de espera de los peatones. Cuidado porque en los pasos de ciclistas, ojo, porque los ciclistas vienen a mucha más velocidad que un peatón. Por tanto, la zona de incertidumbre que hay antes del paso de ciclistas para poder valorar nosotros con nuestro coche si vamos a tener necesidad de parar para que pase el ciclista o no, esa zona de incertidumbre es mucho más amplia, por tanto hay que hacer una observación más rigurosa y más amplia, más abierta. Cuidado
con estos pasos, porque a veces los ciclistas vienen bastante rápidos, sobre todo si es un plano inclinado hacia abajo, lógicamente. Bien, tenemos pasos de peatones, pasos de ciclistas. ¿Hay algún lugar más donde tienen preferencia los peatones o los ciclistas? Bueno, mirar. Aquí tenéis en la imagen un peatón cruzando por una vía a la que se va a introducir esa motocicleta después de que haga un cambio de dirección. Esa motocicleta va a hacer un giro a su derecha para entrar en esa calle donde está cruzando el peatón. Bien, pues ahí tanto los peatones como los ciclistas, ambos tienen preferencia de paso, aunque no exista ni paso de ciclistas ni paso de peatones. Esto es así, esta norma existe por una razón muy sencilla, y es que nosotros cuando vamos a cruzar una calle como peatones o como ciclistas, pues miramos hacia un lado y a otro. Muchas veces no esperamos que aparezca en nuestro paso alguien que viene de un sentido transversal, o desde atrás o desde aquella dirección. Es decir, alguien que va a hacer un giro nos puede sorprender. Para que en esa sorpresa no seamos atropellados, pues la norma da prioridad ahí a los peatones y a los ciclistas. Los peatones y los ciclistas también tienen preferencia de paso cuando van circulando por un arcén, porque no tienen otro sitio por el que ir. Si hubiera acera o carril bici, tendrían que ir por esa acera o carril bici. Bien, cuando un ciclista o un peatón circule por un arcén y un vehículo atraviese o vaya a atravesar ese arcén para entrar en una finca, en un inmueble, en un parking, lo que sea, bueno, pues ahí tienen preferencia también los peatones y los ciclistas. Bien, luego hay otras zonas, como las zonas 30, las calles señalizadas como zona 30, allí tienen preferencia los peatones en cualquier punto, no los ciclistas, ahora ya solo los peatones, en cualquier punto de la calle, haya o no paso de peatones, tienen preferencia en esa zona 30. Ojo no confundir zona 30 con las calles que están señalizadas para que no se circule a más de 30 kilómetros por hora. Eso es otra cosa. Las zonas 30 tienen que estar señalizadas con la imagen, con la señal que estáis viendo en la imagen, es decir, una señal que diga zona 30. Y entonces, si es zona 30, quiere decir que no se puede circular a más de 30, evidentemente, pero que además los peatones tienen preferencia en cualquier punto. Y otro lugar es, bueno, pues otros lugares son los señalizados con esta señal que indica calle residencial o zona residencial. El otro día hablamos de esta señal, en el capítulo que hablamos de la velocidad. Bueno, vimos que ahí la velocidad de los vehículos no puede rebasar los 20 kilómetros por hora y que los peatones tienen prioridad de paso en toda la calle también. No hace falta que haya un paso de peatones para ello. Bueno, creo que hemos hecho un repaso por los puntos de conflicto. Es importante identificar a tiempo que llegamos a un punto de conflicto y a continuación pues comprobar cómo está regulada allí la preferencia de paso, para poder acercarnos con la precaución debida dependiendo de qué situación sea la que nos vamos a encontrar. Si tenemos que ceder el paso, si tenemos que hacer el stop, cuidado con los semáforos amarillo intermitente, porque nos dice que tenemos que respetar las señales que acompañen al semáforo y que pasemos con mucha precaución. Bueno, vamos a ver señales poco conocidas o poco utilizadas y que tienen que ver con la preferencia de paso. Mirad, aquí tenemos esta que indica calzada prioritaria, es decir, que en todos los cruces, en todas las intersecciones de esa vía, nosotros vamos a tener preferencia de paso sobre los demás, en todos los cruces de esa vía o de esa calzada, hasta que aparezca la señal, la misma señal, cruzada con una banda negra. Eso significa que ya ahí finaliza esa calzada o esa vía prioritaria. Bueno, tenemos estas señales que cada vez se utilizan menos y son muy útiles, nos dicen intersección con prioridad. Es decir, en la próxima intersección, en las demás ya veremos, pero en esa próxima intersección tenemos nosotros preferencia de paso. La primera de ellas tenemos preferencia de paso sobre ambos lados, porque viene una vía por cada lado, derecha e izquierda,
y las otras son incorporaciones. Tenemos prioridad de paso sobre la incorporación por la derecha e incorporación por la izquierda. Estas señales de incorporación, que nosotros tenemos preferencia sobre los que os incorporan, son las que nos dicen también que tenemos que facilitar la incorporación en la medida de lo posible. Lo que vimos antes de las entradas autopista-autovía. Bien, esta otra señal, que no se la ve prácticamente por ahí, bueno, nos recuerda cuál es la norma general de prioridad de paso en los cruces, que hay que ceder a la derecha. Por eso esta señal no se utiliza habitualmente, porque el cruce va a estar igual regulado estando esta señal que no estando. Por tanto, es muy poco utilizada y no la veréis fácilmente. Ya sabéis, hay que ceder el paso a los que vienen del lado derecho. Norma general de preferencia si tenéis esta señal. Bueno, y vamos a hacer otra vez las preguntas que vimos al principio del capítulo para ver, bueno, si hemos conseguido algo con esta explicación. Dice, ¿por qué carril es más correcto circular en una glorieta o rotonda? ¿Por qué carril es más correcto? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que es por el carril derecho. Tenemos más ventajas y nos vamos a encontrar con menos conflictos si vamos por el carril derecho. La siguiente pregunta que decía, cuando me cambie de carril, ¿tengo que ceder el paso a los que circulen por el carril al que me voy a desplazar? Bueno, pues yo creo que quedó claro que la respuesta correcta es la C. Dice, sí, ceder el paso a quienes vayan por el carril al que me desplazo, independientemente de que me cambie hacia un carril o hacia otro, hacia un lado o hacia otro, ceder el paso siempre que me cambie de carril. Y por último, ¿dónde tienen preferencia los peatones y los ciclistas? ¿Dónde tienen preferencia los peatones y los ciclistas? Dice, en los pasos para ellos y en los cruces cuando el vehículo haya hecho un giro. Esta es la respuesta correcta, como hemos visto hace un momento. Aunque no haya paso de peatones ni paso de ciclistas, por el hecho de que ese vehículo haya hecho un giro para entrar en esa calle, tiene que ceder el paso a los peatones y a los ciclistas en ese, nada más hacer ese giro. Muy bien. Bueno, pues para acabar este tema, este capítulo, planteamos como siempre una cuestión que resolveremos al principio del capítulo siguiente. En este caso se trata de lo siguiente. Nosotros vamos circulando y llegamos a una intersección, vamos en nuestro coche, llegamos a una intersección en la que vemos que no hay ninguna señal regulando la preferencia de paso. Vale. Por tanto, a priori sabemos que tenemos que ceder el paso a los que vienen de nuestro lado derecho. Bien, imaginaos que ellos tienen un ceda al paso o un stop. Nosotros estamos obligados a ver esa señal de ceda al paso o stop que tienen ellos, porque el hecho de estar esta señal colocada en la calle de nuestra derecha, ceda al paso o stop, cambia completamente la situación del cruce. Es decir, si ellos, los que salen de la derecha, tienen ceda al paso o stop, nosotros tenemos preferencia de paso. Nosotros tenemos obligación de ver esta señal para saber, para conocer esta circunstancia, conocer esta regulación del cruce. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos en el siguiente capítulo. En este caso hablaremos de las señales, todo lo que concierne a las señales de circulación. Hasta pronto. Muchas gracias.